Hola, hola, bienvenidos amigos, ¿cómo están? Esto es Se Entiende con Marcelo Moncayo, siempre, como ustedes saben, buscando una alternativa para poder ofrecerles a ustedes información diferente, información que no se la dan en otro lugar, eh, y siempre con la intención de mejorar las condiciones de conocimiento de nosotros. Cuando yo estudié un año en Japón y 3 años en realidad estuve en Alemania, me quedé allá y una de las cosas que aprendí y uno de mis sueños era poder dar educación, dar información, pero no la información del día a día que necesariamente ocurre, sino un poco formar. Siempre tuve el deseo de formar. Yo sabía que la falta de educación y de cultura era de la culpable de muchos de los errores de nuestros países y siempre soñé con poder ser un elemento que dé este tipo de educación. Entonces, bajo este concepto, les comento que hoy voy a empezar una serie de videos que probablemente lo vamos a hacer una vez a la semana. Vamos a leer una información científica publicada en revistas científicas y vamos a leerla inicialmente, o el día de hoy vamos a leer algo sobre ingeniería civil, que es el área que yo manejo, la ingeniería estructural. Aquí vamos a tocar varios temas, puede ser de actualidad, ¿no? Inclusive podríamos hablar algo sobre el bicho, porque eso nos atrae a todos, nos interesa a todos. Sin embargo, yo no soy especialista en medicina, pero tengo una especialidad en desastres naturales. En Japón yo hice un posgrado, que en realidad ahora es una maestría, y en esa maestría me tocó ver y aprobar materias de desastres naturales, cómo manejar desastres naturales. Entonces yo tengo en mi background una especialidad en desastres naturales, con especialización en terremotos, pero en realidad un desastre natural es, en términos generales, lo mismo. Lógicamente tiene efectos diferentes, tiene orígenes diferentes, pero a la hora de las consecuencias y cómo manejar y paliar los efectos de un desastre natural es básicamente lo mismo. El componente matemático es básicamente lo mismo. Además, en Alemania hice una maestría en modelos matemáticos, y cuando yo hablo de estas cosas, pues hablo precisamente de modelos. En el tema de virus hablan en la forma en que el virus se comporta, cómo se inicia, puede hablar un médico, pero realmente somos los matemáticos los que tenemos que un poco proyectar justamente el tema matemático, porque el médico no tiene el background de la parte matemática. Entonces, cada área tiene lo suyo, y para resolver una cosa como la que estamos viviendo es importante que interactuemos diferentes áreas. En este caso y el día de hoy lo que vamos a hacer, señores, es leer un paper, ¿sí?, sobre una investigación en ingeniería civil. ¿Ok? Parece que la revista es, aquí se les voy a ponerles el paper. Mecánica computacional, volumen 23, desde la 447. Los autores son Buscaglia, Dari y Samonsky. Este paper presentado en Bariloche, Argentina, noviembre del 2004. Ya tiene 16 años, ¿eh? Bueno. No, estos son los editores. Los autores son acá Ambrosini, Cuitiño y Rebeco. El paper es eficiencia de amortiguadores de masa sintonizados en estructuras sismoresistentes. Un amortiguador de masa es una cosa muy interesante, muy poco utilizado en nuestros países latinoamericanos, y vale la pena darle la importancia al caso. Estos señores, Ambrosini pertenece a la Universidad Nacional del Cuyo, y Cuitiño y Rebeco son alumnos
de la Universidad Tecnológica Nacional, ¿ok? De Argentina. Ahí están los emails, por si acaso les quieran ustedes escribir. Y dice lo siguiente: la verificación analítica y experimental de la transferencia de energía de un sistema principal excitado externamente a otro sistema secundario no excitado, acoplado al primero, dio origen a los amortiguadores de masa sintonizados, AMS, amortiguadores de masa sintonizados. De nuevo, la verificación analítica y experimental de la transferencia de un sistema principal excitado externamente a otro sistema secundario no excitado, acoplado al primero, dio origen a los amortiguadores de masa sintonizados, AMS. Un sintonizador de masa o un amortiguador de masa sintonizado precisamente lo que hace es tratar de controlar las deflexiones, las deformaciones, la vibración de un edificio que se produce debido a un sismo o una carga lateral. Cualquier carga lateral, puede ser sísmica, viento o lo que sea, pero este sistema interno en el edificio que no está en movimiento, no está excitado, pero en el momento en que percibe la excitación del edificio, el sistema AMS se activa para contrarrestar la excitación. Entonces, la excitación externa es contrarrestada con una excitación interna. ¿Ok? El AMS consiste en una masa, un resorte y un amortiguador viscoso que, colocado en el sistema vibrante principal, atenúa las vibraciones no deseadas cuando está sintonizado con la frecuencia de la estructura principal. Ojo con eso. Por eso se llama amortiguador de masa sintonizado. Tiene que sintonizarse con la frecuencia de la estructura. En este trabajo se realiza un estudio numérico de la eficiencia de los AMS en la respuesta sísmica de edificios. A pesar que existen en la literatura varios trabajos con relación a la eficiencia de los AMS, la mayoría de ellos son realizados con sistemas de 1 grado de libertad y un GDL y ruido blanco como excitación. En este trabajo se modelan estructuras reales sometidas a diferentes acelerogramas en la base, lo que permite tener una idea preliminar de la eficiencia de AMS en estructuras reales. Interesante. Bueno, dice, con motivo de desarrollarse un encuentro mundial de investigadores de ingeniería sismoresistente en 1995, el alcalde de San Francisco admitía con una gran cuota de dramatismo que si en dicha ciudad se producía el sismo que los especialistas estaban pronosticando, la mitad de los edificios y puentes existentes en San Francisco iban a estar expuestos a un riesgo gravísimo de colapso. Esto conduce a un problema que excede el marco de la ingeniería. ¿Ok? Marco de la ingeniería. Estoy viendo un asunto que me van a permitir un momentito, que me parece que estamos demasiado oscuros. Aumentémosle un poquito la luminosidad. Ahí está, pues claro. Se me veía oscuro totalmente, ya casi que no me veía yo aquí. Ahí estamos mejor. Ya. Muy bien. Entonces seguimos con la lectura. Bueno, esa es la introducción. Esto conduce a un problema que excede el marco de la ingeniería, ya que tiene implicaciones sociales y implicaciones sociales y económicas. A mí no me gusta la palabra implicancias, pero en tal caso implicaciones sociales y económicas muy claves, y es prácticamente imposible desde el punto de vista económico reemplazar las estructuras inseguras por otras nuevas en un plazo menor que los periodos de retorno de los sismos más severos. Este problema es muy grave, ¿no? Es decir, sabemos que nuestras ciudades son vulnerables, quisiéramos hacer un cambio total, completo a nuestras estructuras, pero no se puede, ¿no? O sea, porque el hacer ese cambio demoraría demasiado tiempo y normalmente los sismos no esperan, simplemente ocurren, ¿no? Por otra parte, el refuerzo efectivo de dichas estructuras inseguras, además de muy difícil de realizar y evaluar, resulta también
Muy costoso, claro, es un tema que si nos decidimos todos a reforzar nuestras estructuras, imagínense cuánto podría costarle a los municipios, al país, a los dueños de los edificios. Sería bueno para la economía, en realidad, entrar en que todos nos pongamos de acuerdo a construir, pero no todo el mundo está en condición económica de hacerlo. Ante esta situación, una alternativa muy interesante y eficaz es la disposición de la energía que ingresa a la estructura a través de amortiguadores sísmicos que pueden ser incorporados sin mayores inconvenientes a estructuras ya construidas. Esta alternativa se presenta como una de las formas más eficaces y de bajo costo para el mejoramiento de la seguridad de las estructuras existentes. Esto constituye un sistema denominado control pasivo de vibraciones. Exactamente, señores. Hay controles activos de vibraciones, hay controles pasivos. El control pasivo es aquel que no actúa hasta que no hay el problema. O sea, cuando el sistema pasivo encuentra que existe una vibración que controlar, entonces entra en actuar inmediatamente, ¿no? Si no hay vibración, el sistema pasivo se mantiene totalmente indiferente. Entonces, eso es lo importante de los sistemas pasivos. Dentro de los disipadores de masa pasivos existen dos sistemas principales: amortiguadores de masa sintonizados, AMS, y amortiguadores de líquido sintonizados, ALS. Ver figura 1, una variante de estos últimos, especialmente utilizables en estructuras de puentes, son los amortiguadores de columna de líquido sintonizado, ACLS. Figura 1, vamos a la figura 1 para... Figura 1, amortiguadores de masa. En la figura A, AMS, y amortiguadores de líquido, ALS. Bueno, son figuras bastante elementales, ¿no, verdad? Tenemos un sistema de un grado de libertad con un amortiguador, tenemos sus rigideces que conforman el marco, tenemos la masa, la fuerza externa, y aquí tenemos una rigidez, la verdad que, y un amortiguador que corresponde al sistema AMS. En cambio que acá tenemos líquido, que es lo que va a provocar la, digamos, la amortiguación. Bueno, ¿dónde nos quedamos? En relación con los amortiguadores de masa sintonizados, ya está definitivamente probada en la literatura su eficiencia en la reducción de vibraciones provenientes de acciones de viento, y su aplicación comienza a ser corriente en este tipo de problemas. A ver, yo en mi estancia en Japón, que estuve un año, visité muchos edificios con diferentes soluciones, y una de las soluciones, pero maravillosas, es el AMS. En realidad es una cosa impresionante. Ustedes se paran al pie de un AMS y es una bola gigante. Claro que yo estaba en edificios tipo Empire State, altísimos, ¿no? Pero ustedes ingresan, básicamente esa bola es tan grande que ocupa fácilmente 5 a 8 pisos. O sea, todo el sistema del AMS va a ocupar de 5 a 8 pisos del edificio. Estamos hablando de edificios de 100 pisos, ¿no? Entonces, es una bola gigante, maravillosa, una cosa gigantesca, futurista. Claro que estamos en Japón, allá todo es futurista, allá todo se maneja de esa manera, y es impresionante. Y funciona. Les digo que un sismo pues es una vibración severa, pero también existen los vientos. Aquí en Ecuador y en varias partes de Sudamérica no le damos importancia a los vientos, porque hay zonas que, bueno, aquí no pasa nada con los vientos. Los vientos son peligrosos y a medida que va cambiando el clima del planeta, estamos teniendo mayor incidencia de vientos en zonas donde antes los vientos no eran problema. Entonces aquí en Ecuador, en Colombia, en Perú, antes los vientos no eran problema, ahora se están volviendo cada vez más problemas. Pero yo les recuerdo que hace pocos años, si no fue en 2017, tuvimos un par de huracanes que pasaron por las costas colombianas. Entonces, y alcanzaron niveles altísimos en las escalas de viento. Entonces, realmente no es una cosa para pasarla por alto. Entonces, ¿qué pasa? Que el AMS es un muy buen sistema para
eliminar las vibraciones de viento que se producen en estructuras. También es bueno para eliminar vibraciones sísmicas, pero o sea, es mucho más eficiente o se ha utilizado más para eliminar vibraciones de viento que son más comunes. Si ustedes tienen un edificio de estructura metálica de 100 pisos de alto, eso se va a mover como hamaca. Entonces ustedes le ponen un AMS y con eso eliminan la vibración. ¿Ok? Lógicamente también les sirve cuando hay un sismo, que es una vibración lateral pero con más violencia. Ahora, cuando hay un huracán, también los vientos son violentos, ¿no? Sigamos. Sin embargo, todavía se encuentra en la discusión la eficiencia de los AMS en relación con acciones sísmicas. Ya les digo que este paper no es de ahora, es del 2004. 2004, hace 16 años. Yo creo que esta discusión ya se superó. Los AMS son eficientes ante situaciones sísmicas. Con mis alumnos yo hago investigación y hemos hecho maquetas. Hemos hecho maquetas de AMS y les digo que funciona maravillosamente en maquetas. Entonces ya les voy a buscar un video en lo posterior para mostrarles esos resultados. En este sentido, Villaverde, Coyoama muestran que el esfuerzo de corte en la base de un edificio de periodo de 2 segundos analizado en forma lineal se reduce en un 40% cuando es instalado un AMS. Por otra parte, Soto, Brito y Ruiz estudian la respuesta no lineal de edificios con AMS y concluyen que en este caso la respuesta pico no se reduce significativamente. A ver, vamos por partes. De acuerdo a Villaverde y Coyoama, ellos dicen que el esfuerzo cortante basal de un edificio de periodo largo, es decir, 2 segundos, cuando lo analizan en un comportamiento lineal, dice que el cortante basal ante una excitación dinámica sísmica, el cortante basal se reduce un 40%. ¿Ya? Pero Soto y Brito y Ruiz estudian la respuesta no lineal, es decir, ya no estamos en el ámbito lineal, sino en el ámbito no lineal para los AMS y concluyen que en este caso la respuesta pico no se reduce. Ay, ay, ay. Bueno, vamos a ver más adelante del paper a ver qué pasa, pero parece haber una contradicción entre estos dos resultados. Primero, puede ser una contradicción o puede ser que no. Puede ser que probablemente la AMS sea más eficiente cuando el análisis es lineal que cuando el análisis no es lineal, que cuando el edificio se va a comportar de forma lineal, que cuando el edificio se comporta no linealmente. Sin embargo, nadie puede asegurar que un edificio que se comporta linealmente no pase al ámbito no lineal, especialmente si tenemos un sismo severo, estamos seguros que el edificio va a pasar al ámbito no lineal. Es decir, solo para sismos ligeros estaríamos asegurando que el edificio estaría en el ámbito lineal, y con el problema o la situación complicada de que nuestros códigos sísmicos en Latinoamérica, contagiados de un positivismo insano de códigos internacionales, utilizan factores de reducción increíblemente altos. Por lo tanto, las estructuras se diseñan no para trabajar en el ámbito lineal, sino para trabajar en el ámbito no lineal. Es decir, nosotros casi en nuestros diseños oficiales, legales y casi reglamentarios por parte de la ley que nos obligan a los estructuristas, nosotros estamos diseñando estructuras para que obligatoriamente trabajen no linealmente, no que trabajen linealmente. Y entonces resulta que, según lo que estoy leyendo, el AMS funciona
cuando tenemos un comportamiento lineal, pero no funciona cuando el comportamiento es no lineal. Vamos a leer más adelante. En realidad, yo no lo aseguro, solo lo estoy leyendo. Ya haré yo mis propuestas, ya haré, tal vez para el próximo semestre, yo me ponga a investigar sobre este ámbito y yo les podré dar mis conclusiones también. ¿Ok? Por último, Pincae sostiene que en el caso de estructuras sometidas a daño, los parámetros a estudiar no deben de basarse en la reducción del pico de la respuesta, sino en la reducción del daño. Totalmente de acuerdo, señores. Totalmente de acuerdo. Nosotros no deberíamos reducir, o sea, dedicarnos a controlar la respuesta. Deberíamos dedicarnos a controlar el daño. Y es un universo totalmente diferente hablar de daño que hablar de respuesta. Sino que lamentablemente los códigos sísmicos están orientados en esa línea y hay que modernizarse lamentablemente para llegar a analizar la respuesta. Perdón, para analizar el daño tenemos que migrar de los métodos de la fuerza a los métodos de la energía. ¿Ok? Y eso hay mucha reticencia, hay mucha gente que no lo quiere hacer, pero al final vamos a tener que hacerlo, porque todo lo que son disipadores nos lleva al análisis energético. Además, estos autores sostienen que la eficiencia de los AMS está demostrada en el caso de sismos de larga duración y contenido de frecuencia de banda angosta. A ver, además los autores sostienen que la eficiencia de la AMS está demostrada en casos de sismos de larga duración. Bueno, larga duración no quiere decir grandes amplitudes. Y contenido de frecuencia de banda angosta. Bueno, ahí habría que ver a qué se están refiriendo. O sea, un contenido de frecuencia de banda angosta, ¿qué será? Que su contenido, claro, entiendo que su ancho del espectro sería angosto, ¿no? Pero eso, ¿cómo lo controlamos? Es decir, es difícil llegar a decirle al sismo, a ver, solo aceptamos sismos de banda angosta. Entonces, si cuando tenemos un sismo que trae frecuencias de toda índole, estaríamos en una situación de incomodidad. Repito, estos son los criterios que mencionan los autores que están ahí, no los míos. A pesar de que existen en la literatura varios trabajos con relación a la eficiencia de los AMDS, la mayoría de ellos son realizados con sistemas de un grado de libertad y excitación de ruido blanco. En este trabajo se modelan estructuras de edificios sometidas a diferentes acelerogramas en la base, lo que permite tener una idea preliminar de la eficiencia de AMS ante cargas sísmicas en estructurales reales. Este particular se estudia en edificios de configuración estructural similar a los usados en Mendoza y de los cuales no hay prácticamente antecedentes en la literatura de análisis con disipadores sísmicos. A ver, en particular se estudian edificios con configuración estructural similares a los usados en Mendoza. Es decir, se van a analizar estructuras parecidas a cómo se diseña allá en Mendoza, Argentina, y de los cuales no hay prácticamente antecedentes en la literatura de análisis con disipadores sísmicos. O sea que no hay por ningún lado. Bueno, rapidito, teorías y antecedentes, vamos a la página 3, son 16, aquí nos vamos a tirar, creo, ya vamos 20 minutos en solo 3 páginas, Dios mío, esto va a ser para 2 horas. Bueno, digamos, ¿no? Pero está interesante, ¿no? Está interesante. Vamos a ver, porque estamos haciendo una prueba a ver si esto sale bonito, sale interesante, porque realmente vale la pena, ¿no? Leer y aprender en conjunto, juntos, ¿ok? Y de aquí de repente podemos arrancar grupos de investigación sobre estos temas que son interesantísimos. La verificación analítica y experimental de la transferencia de energía de un sistema principal excitado externamente a otro sistema secundario no excitado, acoplado al primero, dio origen a los AMS Den Hartog. Según parece, la referencia es el que ha mencionado esa frase. El amortiguador de masa sintonizado es una herramienta ingenieril clásica
consistente en una masa, un resorte y un amortiguador viscoso colocados en un sistema vibrante principal para atenuar la vibración no deseada. Ok, déjenme acercar un poquito el micrófono. La frecuencia natural del amortiguador se sintoniza con la frecuencia natural del sistema principal, provocando que el amortiguador vibre en resonancia, disipando la energía absorbida a través de los mecanismos de amortiguamiento del AMS. Es decir, que el sistema AMS tiene que estar sintonizado. A ver, repitamos. La frecuencia natural del amortiguador, hablando del AMS, se sintoniza con la frecuencia natural del sistema principal, provocando que el amortiguador vibre en resonancia. O sea, que ambos sistemas vibren en resonancia. De esa manera se obtiene la mejor eficiencia. Después de su invención por Fram en 1909, el concepto de amortiguadores de masa sintonizado ha atraído la atención de investigadores de diferentes campos para su aplicación para controlar vibraciones causadas por diferentes tipos de fuerza. Por ello no es posible dar una completa reseña de la vasta literatura existente en el tema, y en este punto solo serán citados algunos estudios relevantes para los objetivos del trabajo. Song y Dargun presentan un completo estado de arte de sistemas pasivos Continuamos. Bueno, se presenta un estado del arte de sistemas pasivos de disipación, como así distintos tipos de configuración estructurales, distintos métodos de cálculo de los parámetros. Den Hartog demostró que para sistemas de un grado de libertad no amortiguados, la amplitud de vibración del sistema excitado es nula cuando la frecuencia de excitación es igual a la frecuencia de la AMS. Interesante. O sea que, en teoría, para un sistema no amortiguado de un grado de libertad, la amplitud de vibración del sistema excitado, la amplitud, o sea que no hay excitación cuando ambas frecuencias están en sintonía, indicando que toda la energía del sistema fue transmitida al AMS. Luft halla los parámetros óptimos para un sistema principal amortiguado y un AMS sin amortiguamiento sometido a una excitación de ruido blanco. Jensen estudiaron cómo afecta la incertidumbre de los parámetros del sistema principal de la efectividad del AMS para una carga aleatoria de ruido blanco. Usando el método de perturbación, analiza la efectividad de los AMS para estructuras con frecuencias naturales poco espaciadas y muy espaciadas bajo carga armónica. En particular, para carga sísmica, Villaverde demuestra que la relación del amortiguamiento de la AMS debe ser igual a la relación del amortiguamiento estructural más un término que depende de la relación de masa y el desplazamiento modal del punto donde se encuentra ubicada la AMS. Demuestran que la relación del amortiguamiento de la AMS debe ser igual a la relación del amortiguamiento estructural más un término que depende de la relación de masa y el amortiguamiento modal del punto donde se encuentra ubicado el AMS. Sadek, basándose en la igualación de los amortiguamientos del primer y tercer modo de vibración, proporciona los parámetros óptimos de relación de frecuencias y relación de amortiguamientos en función de la relación de masas para tres diferentes relaciones de amortiguamiento entre el sistema principal y la AMS sujetos a carga sísmica. Rana hace un estudio paramétrico de los efectos de desintonación para cargas armónicas y dos sismos puntuales. Sin embargo, no existen estudios de optimización de parámetros con sismos con duraciones y contenidos de frecuencias similares a la zona de Mendoza. Los parámetros de diseño del AMS que se deben hallar para lograr la máxima eficiencia del mismo son la relación de frecuencia del amortiguador frecuencia
de la estructura, la relación de amortiguamiento y la relación de masa, AMS sobre masa de la estructura, algunos criterios de optimización de los parámetros. A ver, los parámetros de diseño del AMS que se deben hallar para lograr la máxima eficiencia del mismo son la relación de frecuencia, es decir, frecuencia del amortiguador sobre frecuencia de la estructura, y la relación de amortiguamiento y la relación de masas, o sea, la masa del AMS sobre la masa de la estructura. Ok, otros parámetros: desplazamiento mínimo de la estructura principal, rigidez dinámica máxima de la estructura principal, mínima trayectoria de la masa amortiguada con respecto a la estructura principal, mínima aceleración de la estructura principal. Por ejemplo, las expresiones para los parámetros óptimos de los AMS determinadas por Warburton para una excitación de ruido blanco de un sistema principal no amortiguado de un grado de libertad, asumiendo como criterio de optimización la minimización del desplazamiento. Vamos de nuevo. Para una excitación de ruido blanco de un sistema principal no amortiguado, ojo, ruido blanco, sistema no amortiguado de un grado de libertad, asumiendo como criterio la optimización criterio de optimización, la minimización del desplazamiento, entonces son F óptimo igual a lo que ven ahí. A ver, primero revisemos qué es F óptimo. Donde F óptimo es el coeficiente de frecuencias entre las frecuencias del AMS y la frecuencia de la estructura. O sea, la relación entre la frecuencia del AMS y la frecuencia de la estructura es ese F óptimo. Mu es la relación de masas, fíjense. O sea, la masa del AMS sobre la masa de la estructura. Entonces ustedes pueden calcular la masa del AMS sobre la masa de la estructura y meten en la fórmula que está aquí y pueden obtener una frecuencia, una relación de frecuencia entre la frecuencia de la AMS y la frecuencia de la estructura. Esa va a ser la frecuencia óptima o sea, la relación de frecuencias óptimas, ¿no? Así es como se diseñaría un AMS de acuerdo a lo que está diciendo Warburton. El psi óptimo, vamos a llamarle psi, es la relación de amortiguamiento del AMS, es decir, el amortiguador del AMS, ¿no? Que sería la raíz cuadrada de mu más 1 más 3 mu sobre 4 dividido para 4 por 1 más mu por 1 más mu sobre 2. Ok. Los AMS solo pueden ser sintonizados a una sola frecuencia estructural. Queda claro. Como es de esperarse para sistemas de n grado de libertad, la efectividad es mayor cuando la estructura oscila alrededor de un modo predominante. Ok. Puede ocurrir que los desplazamientos correspondientes al primer modo de la respuesta se reduzcan considerablemente, mientras que los desplazamientos de los modos altos se incrementen cuando el número de pisos aumenta. Esta dificultad se soluciona colocando varios AMS que cubren una banda de frecuencia MAMS. Ah, caramba, ahí se va complicando la cosa, ¿no? O sea, lo que dice más o menos es que cuando se instala el AMS podría estar provocando una reducción de la respuesta del primer modo, pero asimismo como reducimos el primer modo, los modos altos podrían aumentar su importancia en la respuesta de la estructura. ¿Ok? O sea, como reducimos el primer modo, los otros modos empiezan a gobernar el movimiento. Por lo tanto, podría darse el caso de la necesidad de colocar más de un AMS para controlar los otros modos. Bueno, ya eso sería... Ya les digo que un AMS para un edificio grande ocupa algunos pisos, ¿no? O sea, entonces si ya un AMS para un edificio de 100 pisos me va a llevar 5 pisos, 8 pisos, ya es un 8%. Si pongo 2 o 3, ya se me va llevando una parte importante del edificio, ¿no? A modo de ilustración se presenta en la figura 2 un conjunto de estructuras ubicadas en Estados Unidos y en Australia, las cuales cuentan con AMS instalados. Yo estuve en Yokohama, en el edificio, en el Landmark, se llama Landmark siempre el edificio más importante,
de una ciudad. Yo estuve en Yokohama. Yokohama es una ciudad que está adyacente, está al lado de Tokio. Es decir, Tokio, que es una ciudad gigantesca, es tan grande que se unió ya con la ciudad de al lado, que se llama Yokohama. Ambas ciudades están unidas y prácticamente ya son una misma ciudad. Lógicamente mantienen sus diferencias, o sea, su división política, o sea, son dos ciudades diferentes, pero desde el punto de vista geográfico y desde el punto de vista de viajar dentro de la misma ciudad, Tokio está de un lado de la bahía de Tokio y Yokohama está del otro lado, y si ustedes van de un lado al otro de la bahía, simplemente están yendo de Tokio a Yokohama, que básicamente es la misma ciudad porque están conectadas en todos los sentidos. Ustedes pueden dar la vuelta a la bahía de Tokio, que les demorará muchas horas, o simplemente pueden cruzar a través de un túnel que hay ahí en la bahía de Tokio, donde se crea un puente, más una isla artificial, más un túnel por debajo de la bahía, y eso tiene un costo bastante, costaba, pues no, en el año 2000, cuando estuve allá, costaba $50 un cruce, pero eso sí le ahorraba como 5 horas de viaje y más. Modelos utilizados. Teniendo en cuenta el objetivo de trabajo, se utilizó como un programa computacional clásico, el cual se realizaron modelos de dos estructuras con diferentes características dinámicas. Las mismas fueron sometidas a acelerogramas de sismos con diferentes contenidos de frecuencia. Por último, se realizó un modelo equivalente de AMS a través de una columna de acero. Por último, se realizó un modelo equivalente de AMS a través de una columna de acero. Veamos más adelante, porque ahí sí no la capté. ¿Cómo van a hacer un AMS con una columna de acero? Ahí sí que no la capté. Bueno, yo en mi caso tengo una maestría en ciencias. No es una maestría no es un magister, es una maestría en ciencias, en modelos matemáticos en la Universidad Técnica de Múnich, donde se han ganado 6 premios Nobel, de los cuales lo que es Computational Mechanics o elementos finitos es prácticamente la mejor universidad en Europa de elementos finitos. Y digo más, el autor más importante de los libros de elementos finitos, que se llama Pilkey, profesor de la Universidad Técnica de Múnich. Y digo más, profesores de la Universidad Técnica de Múnich hoy dan clases en Estados Unidos, en las mejores universidades, en el ámbito del Computational Mechanics. Entonces, realmente es un centro de desarrollo en lo que es mecánica computacional o elementos finitos en Europa. Tengo esto de que a cada rato me aparece esa cuestión, quiero borrarlo y nunca lo borro. Entonces, por eso, digamos, me gusta el análisis. Ahora, si yo hubiera, escuchen bien, no sé lo que han hecho, ya voy a revisar, pero si yo voy a diseñar un AMS, tendría que pensar cómo lo hago, ¿no? En tal caso, yo conozco la forma del AMS, y hacer un modelo de un AMS habría que pensar cómo hacerlo, pero inicialmente probablemente usaría un estilo cable con masa concentrada, ¿no? Tal vez. O podría ser no cable, podría ser un elemento tipo frame, tal vez, analizándolo muy bien, pero con masa concentrada. Entonces no sé si a eso se están refiriendo con una columna de acero, no sé. Porque columna de acero me suena como que está conectado abajo y arriba. Entonces yo un AMS no va a estar conectado. Tiene que estar conectado en un lado, del otro lado tiene que estar suelto. Pero en tal caso, bueno, veamos qué dice. Edificio de baja altura. En primer lugar, se trabajó con un edificio de configuración estructural típica de zonas sísmicas de Argentina. Se trata de una construcción de baja altura y propiedades dinámicas características de la zona. A ver, es interesante esto, ¿por qué? Porque en un edificio de baja altura, primero, por costo y por volumen, colocar un AMS es
inconveniente, ¿no? O sea, nadie yo creo que invertiría en un AMS, en una estructura de baja altura. Y además, si yo construyo mi estructura, me va a robar muchísimo espacio. Entonces, pero interesante que académicamente hagamos el análisis, porque eso es lo que uno dice desde el punto de vista, digamos, teórico, analítico o a primera vista, pero ya cuando hacemos un modelo, ya surgen nuevas conclusiones, ¿no? Entonces, el edificio de hormigón armado cuenta con 3 niveles, 5 líneas estructurales en una dirección y 3 líneas en otra. O sea, el edificio son de 3 pisos ya. La altura correspondiente de los niveles son 320, 265 y 265. Son el nivel de altura entre pisos es pequeño, ¿no? Es pequeño. Bueno, es que así son las estructuras en Mendoza. Eso implica que la estructura va a tener un comportamiento rígido, lógicamente con 3 pisos y con ese nivel de ¿cómo se llama? De entrepiso, va a ser una estructura con un periodo corto. Las columnas son cuadradas de 50 de lado, más rígidas todavía, y con continuidad en altura. Las losas se consideraron macizas, apoyadas en sus 4 bordes. En la altura de la misma se obtuvo en cuenta la sobrecarga de destino. Las vigas correspondientes al primer y segundo nivel son 30 por 50. Las corrientes correspondientes al tercer nivel son 30 por 30. Bueno, no necesitamos entrar en más detalle porque creo que está muy, pero muy claro. Lo interesante es que aquí parece ser, bueno, no sé, el apoyito ese. Lo que pasa es que esto es parte de un software que se usó hace años, entonces tal vez por eso no parece estar el apoyo en la base de la columna, pero debe ser dibujo. En primer lugar, se determinaron sus frecuencias naturales y modos de vibración en figura 4, esta es la figura 3. Se presenta el segundo modo de vibración, además la tabla 1 presenta las frecuencias naturales obtenidas. Ok, tenemos un segundo, no sé por qué no pusieron el primero, pero el segundo modo de vibración es un modo básicamente traslacional, parecería ser traslacional, no sé, podría también haber sino que el enfoque tridimensional no permite ver, tal vez hay algo de torsión en el segundo modo. La dirección del movimiento es en y lógicamente como las columnas de abajo, todas las columnas son de 50 por 50 según menciona aquí. Ya. A ver. Bueno. El modo es así. Parecería ser que la deformación, o sea, tenemos una deformación máxima en la parte de arriba. Y bueno, ahora vamos a las frecuencias naturales y periodos naturales. Ok. Como les había dicho, esta estructura es de 3 pisos. Aproximadamente, de acuerdo al código ACI, deberíamos tener 0.3 segundos, pero como les digo, las condiciones que acabo de observar es de una estructura bastante rígida. Por lo tanto, su periodo se reduce. Así que no tenemos 0.30, sino 0.25. Aquí está. 0.25 que corresponde a una frecuencia natural de 4, ¿no? En el sentido Y que bueno, por eso es que nos han mostrado, bueno, el segundo, no, el que estamos viendo es el segundo modo. Segundo modo, algo está mal. No, algo está mal aquí. Segundo modo de vibración en dirección Y. Ya, o sea, sería este, ¿no? Modo flexional Y. Sería este, porque para mí aquí debería ser modo 1, modo 2, modo 3, modo 4, ¿no? Y bueno, no lo han puesto de esa manera, entonces parece que se refiere a este. Segundo modo flexional en Y.
Ok, primer modo flexional en X, 0.16, o sea, este es el primer modo en X, primer modo en Y, 0.25. Y el segundo modo en Y es 0.08 segundos. ¿Ok? Bueno, edificio en altura, o sea que ahora vamos a usar un edificio en altura. Este fue un edificio hasta de 3 pisos. Como segundo ejemplo y como objetivo de estudiar los edificios con características dinámicas diferentes, se modeló un edificio en altura presentado en el trabajo de Soto, Brito y Ruiz. La estructura cuenta con una planta de 28 por 28 metros, la altura del primer piso es 4 metros y las restantes son 21 niveles de 3.1 metros de altura. 21 pisos. O sea que estamos hablando de una estructura ya de 2 segundos de periodo. El entrepiso es de 3.1, la sección transversal de las vigas en los primeros dos niveles es 55 por 95 y en los restantes es 45 por 85. Las columnas tienen una distribución similar al de las vigas. En los dos primeros pisos son de 1,20 por 1,20 las columnas y en la siguiente 70 por 70. La estructura de la losa es la misma para todos los pisos de 0,12 metros de espesor. En figura 5A se presenta el modelo realizado. En primer lugar se determinaron sus frecuencias naturales y modo de vibración. En figura 5B se presenta el modo de vibración flexional. A ver, en primer lugar se determinaron sus frecuencias naturales. Perfecto. Y modos de vibración. Perfecto. En figura 5B se presenta el segundo modo de vibración flexional. Le gusta el segundo modo, ¿no? No sabemos por qué, pero le gusta el segundo modo. Además, en tabla 2 se presentan las frecuencias naturales obtenidas. Ok, aquí debe estar la imagen, edificio en altura A. B, segundo modo de vibración. Observemos el segundo modo de vibración, ¿no verdad? Tenemos un máximo de formación aquí y acá, ¿no verdad? Ahora, ¿qué pasa? Como primer modo, otra vez veamos la... a ver. Esto parece ser X. Claro, esto es Y. Este es el modo de vibración en Y, ¿no? ¿Verdad? Ya, entonces, en X, miren, yo les dije que la estructura era de 2 segundos de 2 segundos de periodo, es 1,99. Perfecto. O sea que al ojo ya le voy diciendo cuánto es. ¿Se dan cuenta? Ya, el primer modo es 1,99. El segundo modo es 1,99. Perdón, el primer modo en Y, 1,99, el primer modo en X, el periodo del primer modo es 1,99, seguramente porque la estructura es simétrica, pues, ¿no? Hay 4 y 4, ¿no? Simétrica. El modo torsional cae en el tercer modo, porque yo le llamaría este modo 1, modo 2, modo 3, modo 4, modo 5, 1,26. Y el modo 4, la verdad, 0,65 y 0,65. Se observa, a ver, espérense un ratito. Está bien. Se observan las bajas frecuencias típicas de este tipo de edificios. Baja frecuencia, yo siempre trabajo con periodos. Yo digo periodos altos, que corresponden a baja frecuencia. Es importante resaltar que al ser este un edificio analizado por otros autores, resulta de importancia con el objetivo de verificar los parámetros óptimos del AMS utilizado, como así también la respuesta global del sistema. Ok, método de amortiguador de masa sintonizado. Ahí viene lo bueno, ¿no? Vamos a ver cómo lo modelaron. De acuerdo a las posibilidades de la herramienta computacional utilizada, se modeló el amortiguador de masa sintonizado a través de una columna de acero de 1 metro de longitud con una masa concentrada. Como les había dicho, concentrar la masa. Sí, pero el asunto es que ¿dónde está conectado esto? Este modelo de AMS es compatible con los presentados en la literatura, como por ejemplo el piso adicional equivalente. Para la determinación de los parámetros de la AMS se siguieron los siguientes criterios. Masa, es conocido que mientras mayor es la masa de la AMS, mayor es su eficiencia. Sin embargo, se tienen limitaciones constructivas, por lo que se adoptó una masa del 1% de la masa total de la estructura. Por lo tanto, μ es 0.01.
Resorte, se adoptó una relación de frecuencias de AMS y estructura de 1. Ajá, o sea, sintonía perfecta. En el modelo adoptado, la rigidez del resorte va a estar definida por la rigidez flexional de la viga, de acero para la determinación de las dimensiones de la columna. Rigidez del resorte. Se utilizó la ecuación de la frecuencia fundamental de la viga en voladizo con una masa concentrada en el extremo en el cual la masa de la viga es despreciable frente a la masa concentrada. Con la ecuación 3 puede determinarse el momento de inercia y por ende las dimensiones de la columna. Ok, o sea que ellos lo que han hecho primero concentrar la masa, crean una viga. Lamentablemente el paper no es lo suficientemente claro para saber dónde lo está colocando. Parecería ser que la está colocando en la base, ¿no? ¿Por qué? Por este símbolo que está aquí. Pero estos elementos AMS no se colocan en la base. Pero no está claro dónde lo han colocado. Leamos a ver qué dice. Con la ecuación 13, pues ya, amortiguamiento. Se utilizó amortiguamiento ficticio equivalente en el material de la columna con el objetivo de simular amortiguamiento del dispositivo. En relación con el edificio de baja altura, se utilizaron 3 acelerogramas con contenidos de frecuencias diferentes. Acelerograma de Viña del Mar de 1985. Se presenta su registro temporal en la figura 7A, registro de Viña del Mar S20W. Acelerograma de Caucete, San Juan, Argentina, 1977. Acelerograma de Loma Prieta, USA, 1989. Se presenta un registro temporal, figura 7C, registro de Santa Cruz. Con el objetivo de visualizar los contenidos de frecuencia, se presenta en la figura 8 los espectros de pseudoaceleración de los sismos. En relación con el edificio de baja altura, se utilizaron 2 acelerogramas, el de México 1985 y el de México 1989. Con el objetivo de visualizar los contenidos de frecuencia, se presenta en la figura 10 los espectros de pseudoaceleraciones. Vamos a ver eso. Ok, aquí tenemos el acelerograma de Viña del Mar, el que el autor ha utilizado, el que le pareció más interesante. Tiene 35 segundos de longitud. Parece ser que la máxima aceleración alcanza a los 3.5 metros sobre segundo al cuadrado, que corresponde a 350 gals, o sea, 35% de la gravedad. El acelerograma de Caucete, que parece ser que alcanza como 1,80, o sea, 180 gals. Ok, 180 gals, vean, son 10 segundos, acá son 35 segundos. Este sismo es de un periodo muy, pero muy largo, ¿no? El de Loma Prieta, miren qué bonito. Esto es un sismo bonito. Su forma, si ven, comienza, luego empieza a aumentar, luego tiene su clímax, luego va bajando paulatinamente. Este sismo es típico, es bonito, ¿no? O sea, tiene esa forma clásica de los sismos. Acá tiene otras características totalmente diferentes, ¿no? O sea, es caótico este registro, ¿no? Está bien medido, pero las características, la ruptura de la falla es totalmente diferente, ¿no? Es totalmente diferente. Además de que estos sismos probablemente la onda fue registrada en sitios cercanos, entonces contienen componentes muy amplios de la onda. O sea, eso tiene mucho que ver con la forma de la onda, ¿no? En tal caso, son temas que se ven, digamos, de la experiencia uno puede más o menos identificar ese tipo de situaciones. Ahora, estos 3 sismos, se les dibuja el espectro aquí abajo, ok, el espectro, y ustedes pueden observar aquí, Loma Prieta es el negro, Viña del Mar es el celeste rayado, Caucete es el rojo. Entonces observen que, perdón, en Loma Prieta tenemos 4
metros sobre segundo. Ah, ya, claro, 4, bastante, ¿no? Estamos hablando casi 4,5 acá, ¿no? O sea, estamos hablando aquí de 450 gals. Aquí 450 gals, acá 150 gals, acá 380 gals. Entonces, lógicamente este que tiene menos amplitud me va a generar un espectro más bajo, de 0,60. Su principal contenido en frecuencia anda entre 0,2 a 0,4 segundos. Eso está extraño, en el sentido de que aquí veo ondas, ¿no? Con periodos bastante largos, ¿no? O sea, veo que la onda parecería tener periodos bastante largos. Ahora, lógicamente, yo hago una observación eminentemente visual. Otra cosa ya es la numérica, ¿no? En la numérica salen otras cosas. Pero en términos generales, cuando yo veo este acelerograma, yo diría que este acelerograma tiene periodo largo. Tiene periodo largo. Y es fácil determinarlo, porque yo podría hacer una ampliación aquí y, por ejemplo, medir cuánto hay desde este punto, que sería como un 8,4, hasta este punto, que sería 8,4, 8,9. Entonces aquí tenemos 0,5. Ahí tenemos 0,5. Bueno, o sea, estaríamos por acá. Pero bueno, así está el espectro, perfecto. La cosa es que la amplitud es menor porque también la aceleración original es menor. Ok, vámonos con el azul, que es el Viña del Mar. Viña del Mar, no, sí, vimos primero vamos con el Viña del Mar, que tiene 350 gals o 0,35 de la gravedad. Observen algo interesante, que es lo que yo siempre analizo, ¿no? Observen que yo tengo 350 gals o 35% de la gravedad, pero el espectro me da un máximo de 1,2. 4 veces. No necesito usar la calculadora, pero de todas maneras usémosla, ¿no? Estamos hablando de una relación de 3,5. Es decir, en este sismo de Viña del Mar, el espectro nos muestra una amplificación dinámica de 3,5. En el caso de Caucete, que nos olvidamos de hacer, estamos hablando de 0,6 frente a 0,15, 4 veces. Veamos acá. Loma Prieta tenemos 450, 0,45 sobre 1,70. Entonces 1,70 dividido por 0,45, estamos hablando de 3,80. ¿Ok? Entonces en este de acá tenemos una amplificación de 4 veces, en este tenemos 3,80 y en este creo que era 3,50. Amplificación dinámica, observen bien, ¿ya? O sea que no es cosa. Aquí yo veo, ¿no?, en los factores de las normas sísmicas, factores de amplificación del orden de 2. Y yo siempre peleo porque la amplificación, cuando ya no creemos que estos factores de amplificación son recetas de cocina, sino que responden de un modelo, cuando yo ya hago un modelo de un grado de libertad y la someto a una excitación dinámica y utilizo un modelo, un método numérico, cuando obtengo yo mi respuesta dinámica, resulta que las amplificaciones suben de 2, o sea, estamos hablando de 3, de 4, y eso es bien importante. ¿Por qué? Porque esta es, desde el punto de vista práctico, la pseudoaceleración, desde el punto de vista práctico, es la aceleración que va a percibir el edificio, más allá de que después lo reduzcamos con factores de reducción. Pero lo que estamos diciendo aquí es que esta es la aceleración en superficie y esta es la aceleración en estructura. Entonces, es muy importante entender eso. Bueno,
De ahí, esto no sé qué será. Estos son los registros para el edificio pequeño que corresponden a México. Ustedes observan aquí, miren cuánto demoran estos sismos, ¿no? La máxima aquí es de 0. Esto es porcentaje de la gravedad. Estamos hablando de 0,18, o sea, 180 gals. Y el otro sismo, estamos hablando de 0,08, o sea, 80 gals. 80 gals. Entonces, el 85 y el 89. El 85 es este. Decíamos que aquí tenemos 180 gals. Y la pseudo aceleración nos sale como 400 o 380. 380 dividido por 180. Estamos hablando de 2. Aquí el amplificador es 2. Y acá tenemos 25.25 dividido para 0.08. Acá el amplificador es 3 en este sismo de acá. Ok. Puede observarse que en caso de edificios de baja altura se los somete a sismos de corta duración y con contenidos de frecuencia diferentes. En el caso del edificio en altura se los somete a sismos de larga duración y con frecuencias pico coincidentes con la frecuencia fundamental de la estructura. Ok. Vamos a los resultados, a ver qué nos dicen a la final, qué es lo que significa para los autores lo que han encontrado. Hay una exposición amplia de resultados, ¿no? Se realizó un análisis modal paso a paso para cada uno de los casos. Se presenta en este punto la comparación de los resultados obtenidos en las estructuras sin disipador de energía y las mismas estructuras con un amortiguador de masa sintonizado instalado en el centro de masas del último piso. Y ahí lo dijeron ya por fin. Yo hasta ahora no estaba claro cómo habían diseñado el amortiguador de masa y dónde lo habían puesto. Entonces ahí de poquito en poquito vamos entendiendo que dice, y la misma estructura con un amortiguador de masa sintonizado instalado en el centro de masa. Ojo, colocaron un elemento en el centro de masa del último piso. Y claro, yo les decía, no puede estar conectado abajo. Esto se coloca arriba. Siguiendo la sugerencia de Villaverde y Coyoama, se comparan variables significativas para el diseño tales como esfuerzos de corte y de momentos flectores máximos en la base y desplazamientos máximos en la parte superior de la estructura. Como es reconocido en la literatura, al incorporar el amortiguamiento de masa sintonizado, se produce una separación de la frecuencia fundamental en dos. Ojo, al incorporar el AMS, se produce una separación de la frecuencia fundamental en dos. La frecuencia fundamental de la estructura y la correspondiente a la AMS. A pesar del diseño de sintonía perfecta, se produce este fenómeno debido a que, por un lado, varía la frecuencia de la estructura por la incorporación de la masa y por otra parte, la hipótesis del empotramiento perfecto que se realizó para calcular las dimensiones del AMS, ecuación 3, no se verifica completamente debido a la flexibilidad propia de la estructura. En el edificio de baja altura, en primer lugar, en la tabla 3 se presentan las frecuencias naturales de la estructura con AMS. Con AMS, ¿no? Este es con AMS 0.26, 0.23. A ver, aquí no está muy claro. Frecuencia 1, primera flexionar en Y, 0.26 o 0.27 redondeando. Primera flexional AMS, no sabemos si es en Y o en X. Bueno, pero debe ser en Y porque acá está la primera flexional en X, ¿no? Entonces, bueno, quiere decir que bajamos de 0.27 cuando no tenemos el AMS a 0.24 cuando tenemos el AMS, es decir, la estructura se ha rigidizado de alguna manera, ¿no? Acá no tenemos nada que decir porque al final no hay cómo comparar con el AMS. Puede apreciarse en la tabla 3 el fenómeno de desdoblamiento de la primera frecuencia. Mencionado procedente. Aquí esto no es que la estructura ha variado, sino que parece haber un desdoblamiento. Parece ser eso. No es que la estructura varió su
su, su periodo. Bueno, leamos porque no está muy claro el tema. ¿A qué se refieren? Puede apreciarse en tabla 3 el fenómeno de desdoblamiento de la primera frecuencia mencionada procedente. Para este caso se determinaron los siguientes parámetros de la AMS. Masa, este valor, dimensión de la columna de acero, este valor me imagino que es el lado, y el amortiguamiento 20% que dice que es ficticio. Bueno, en la tabla 4 se presentan los resultados obtenidos para 3 sismos considerados en este caso. Baja altura, deformación máxima en centímetros, Q máximo, momento máximo. El Q máximo, yo digamos, sería bueno que todo, siempre cuando uno hace un paper tiene que poner todas las nomenclaturas, porque a veces de país a país cambian, ¿no? Asumo que el Q máximo debe ser el cortante, ¿no? Ya, entonces, sin y con, o sea, sin AMS con AMS. La deformación, sin 232 centímetros, con 1,60. Mejoró, redujo la deformación. Cortante, si este es el cortante, 5,43 meganewton, dice. Sí, debe ser cortante. Debe ser constante, porque está en unidades de fuerza. 5,43, 3,70. Redujo el cortante. Momento máximo, 9,53, 6,83. Redujo el constante. En general, hay una reducción en la deformación cortante y momento máximo de un 30% gracias al AMS. Ya. Esto en el caso del sismo de Viña del Mar para la baja altura, para el sismo, para el edificio de baja altura. Vamos con el sismo de Caucete. Bueno, los valores no necesitamos volverlos a revisar, pero para el sismo de Caucete fue más efectivo porque el nivel de reducción subió del 30 al 34. Recuerden que el sismo de Caucete era de menor amplitud, pero también, si no mal recuerdo, según el espectro, ¿no?, era de frecuencias más pequeñas, y el edificio pequeño tiene frecuencia pequeña. Es decir, hay una coincidencia entre la frecuencia principal del sismo de Caucete con la frecuencia principal del edificio. Por lo tanto, el AMS se vuelve más efectivo. ¿Ah? Ok. ¿Qué pasa? Que para el caso de Loma Prieta tenemos una reducción del 20% entre las tres cosas que estamos comparando. Entonces, en Loma Prieta este AMS se vuelve menos efectivo. Es más efectivo en Caucete. Ok. Déjenme regresar un ratito a ver el espectro de Loma Prieta. Loma Prieta es el negro. También observen que tiene sus contenidos de frecuencia entre 0,1 a 0,5. En cambio que el de Viña del Mar tiene sus contenidos de frecuencia desde 0,2 y llegan hasta 1. ¿Ok? Hasta 1. Bueno, entonces resulta que fue más eficiente en Caucete, bastante bueno en Viña, y el AMS tuvo menos eficiencia en el sismo de Loma Prieta. Habría que hacer el análisis de por qué. No sé si aquí los autores lo hacen. Puede apreciarse en tabla 4 una importante reducción para todos los sismos. No, solamente no se hacen problemas y dicen que hay una reducción para todos. Vamos con el sismo de altura, el edificio de altura. En primer lugar, la tabla 5 se presentan las frecuencias naturales de la estructura con AMS. Ya, entonces la estructura, como les dije, era de 2, periodo de 2. Aquí sube a 2,16 con el AMS. Esta es la masa, este es el área, la dimensión parece que de la columna. A ver, dimensión de la columna de acero. O sea, a mí no me queda claro en realidad qué es lo que,
cómo han modelado este elemento, ¿no? O sea, esto no quedó claro en este paper, lamentablemente. Está muy bueno el paper, pero me hubiera gustado un poco más de especificidad de cómo fue la manera en que diseñaron. Estoy tratando de entender que lo que se hizo fue un elemento cuadrado de 4.27 centímetros de lado. Eso como columna, con una masa concentrada, y eso fue lo que se asumió como AMS. Ok, bueno, entonces vamos al resultado. Asimismo comparamos deformación, cortante y momento para el primer sismo. Algo no me queda claro aquí. Algo no me queda claro, porque aquí dice que esto es para el edificio en altura, pero usa los sismos SST-85 y SST-89. Perdón. En relación al edificio de baja altura, se utilizaron 3 acelerogramas. Ah, sí. Para el de baja altura, Viña del Mar, Caucete y Loma Prieta. Okay. Para el de gran altura, tenemos los dos de México. Perfecto. Yo estaba un poco confundido, pensaba que era al revés. Entonces, sí, tenemos dos sismos mexicanos. El edificio es de gran altura, más de 2 segundos. Y la reducción para el sismo SST-85, que es el sismo de Ciudad de México del 85, sismo terrible, anda en el orden del 52 al 54%, y para el del 89 anda en el orden del 55 a 56%. El sismo del 85 tuvo más amplitud, ok, es menos eficiente el AMS, pero el del 85 prácticamente el espectro es el mismo, solo que con más amplitud. Entonces, con una simple observación, yo podría, digamos, decir que de acuerdo a este resultado, pues el AMS reduce un porcentaje de su efectividad en el sismo con mayor amplitud. Claro que habría que estudiarlo más. Se observan en este caso reducciones muy importantes en los esfuerzos y desplazamientos, las cuales se verifican con las encontradas en la literatura. A modo ilustrativo se presenta en figura 9 los desplazamientos máximos en cada uno de los pisos de la estructura para el caso SST-85, para la estructura sin AMS y con AMS, con un 40% de amortiguamiento equivalente. Es decir, aquí tenemos sin AMS, estas son las deformaciones, o sea, este es el desplazamiento en el número de pisos, y este es con el AMS. Observen que el desplazamiento en el último piso, en el piso 22, ¿no? Pensé que eran 21, aquí dice 22. El desplazamiento en el último piso llega a ser casi 1.28 metros. 1.28. Con el AMS, ese desplazamiento se reduce a 0.42. Fantástico. Es decir, hemos reducido a la tercera parte. A la tercera parte del desplazamiento. Fantástico, simplemente fantástico. Por último, en figura 10 se presenta la historia de desplazamientos en el piso superior para ambos sismos considerados sin y con. Ok, esta es la situación para el sismo del 85. Así es como, esta es la respuesta dinámica del edificio. Observen que llegamos a superar el 1,20 metros aquí. Aquí se llega hasta casi los 80 centímetros de desplazamiento en el piso más alto, pero con el AMS el 1,25 se transforma en 0,40, o sea, 3 veces menos. Y el 0,8 se transforma en 0,20, 4 veces menos. Aquí casi 3 veces menos,
aquí 4 veces menos la deformación. Gracias a la AMS reducimos la deformación en un 30 a 40% en una estructura alta, que estamos hablando de una estructura de 2 segundos de periodo. Conclusiones. En este trabajo se presentó un estudio numérico de la eficiencia de los amortiguadores de masa sintonizados en la respuesta sísmica de edificios, a pesar de que existen en la literatura varios trabajos con relación a la eficiencia de la AMS. La mayoría de ellos son realizados con sistemas de un grado de libertad y ruido blanco como excitación. En este trabajo se modelaron estructuras reales sometidas a diferentes acelerogramas de base. En primer lugar, con relación al edificio en altura sometidos a 2 sismos registrados en México, se obtuvo resultados similares a lo encontrado en la literatura, confirmando los parámetros de la AMS adoptados y las hipótesis adoptadas en la modelación de la AMS. Respecto a este tipo de estructura flexible, se confirma también el excelente comportamiento de los AMS cuando son excitados por terremotos de banda angosta y larga duración. Ya. O sea, el autor o los autores escogen estos sismos porque son de banda angosta. ¿Ok? A ver, recuerden que hay menor eficiencia. Hubo menor eficiencia, según recuerdo, en el Loma Prieta, ¿no? ¿Verdad? En Loma Prieta, pero bueno, esa era la estructura pequeña, ¿no? En Loma Prieta la eficiencia se redujo. A ver, aquí estamos, aquí. 20% de Loma Prieta. Y Loma Prieta, acá arriba, es de banda angosta. Es de banda angosta. Aquí Viña del Mar tiene una banda mucho más amplia, ¿no? Bueno, entonces en este caso yo creo que no funciona, no se está comprobando eso. En primer lugar, con relación al edificio o sea, es que él habla de altura, pero aquí ambos sismos son iguales. Claro que ambos sismos de México, que están en el mismo sitio, esto es periodo 2 a 3, periodo. O sea que estos sismos se concentran principalmente en esta parte última, ¿no? Bueno, o sea, está un poco raro ese espectro, sería bueno volverlo a calcular. Sin embargo, banda angosta, me imagino que refieren a espectros angostos, ¿no? Pero bueno, en primer lugar, con relación al edificio de altura sometido a 2 sismos registrados en México, se obtuvo resultados similares a lo encontrado en la literatura, confirmando los parámetros del AMS adoptados y las hipótesis adoptadas en la modelación de la AMS. Respecto a este tipo de estructura flexible, se confirma también el excelente comportamiento de los AMS cuando son excitados por terremotos de banda angosta y larga duración. En la realidad, para la estructura más larga, de mayor longitud o de mayor número de pisos, el nivel de reducción fue del 50% y en la corta fue del 30%. Así que también tiene mucho que ver el número de pisos y el periodo de la estructura. Con relación al edificio de configuración estructural sísmicas de Argentina, o sea, una construcción de baja altura y alta rigidez dinámica, se obtuvieron resultados muy alentadores respecto a la eficiencia de los amortiguadores de masa sintonizados independientemente del tipo de excitación. Se encontraron reducciones de esfuerzos entre el 20 y el 30%. Es importante resaltar que se obtuvieron buenos resultados tanto para sismos de corta duración causante como para sismos de banda relativamente ancha, Viña del Mar. Esto es un aliciente importante para continuar la investigación en este campo con el objetivo de reforzar estructuras construidas en nuestra zona. Por último, teniendo en cuenta las conclusiones de Soto, Brito y Ruiz y Pincae, es necesario ampliar los estudios para el caso de la respuesta no lineal de estructuras. Se acabó.
Oiga, muy interesante este paper, muy interesante la investigación, muy bien orientada, un paper, eh, yo llamaría de fácilmente digerible, bien llevadito desde el principio hasta el final. Eh, Me gusta, o sea, el enfoque muy bien, porque a pesar de que el AMS no es algo nuevo, todavía en Sudamérica no estamos acostumbrados a usarlo. Cuando alguien construye un edificio, dice, yo quiero usar el máximo de mi espacio. Yo no quiero que venga un AMS y me quite parte de mi espacio. Nadie lo quiere. Sin embargo, el AMS es muy eficiente, especialmente para estructuras metálicas que se vibran demasiado y cuando hay mucha afectación de viento. Es muy eficiente y es muy recomendable. Así que es un elemento que tenemos que empezar a introducir en nuestros sistemas constructivos en Latinoamérica. Así que vale, es muy válida la investigación, muy interesante el tema, muy bien llevada, muy bien explicada. Me gusta desde el principio cómo fue llevada, me gustan los resultados, me parece muy sencillo entender los resultados, porque así es como debemos de analizar una estructura, es decir, precisamente esos componentes de respuesta dinámica o de respuesta en general. Hay que al final compararlos para ver si nuestro elemento es o no es eficiente. Un detallito nada más de observación sobre este paper, que me hubiera gustado más precisión o más explicación sobre cómo se modeló el famoso elemento llamado, porque los programas que tenemos no tienen un modelo específico para el AMS. Entonces aquí se usó un modelo simulado, ¿no? Una especie de viga, o perdón, columna, se encontró la sección, y bueno, pero no me quedó muy claro su ubicación hasta el final, el área, bueno, todos esos detalles. Hubiera sido bueno que haya más precisión. Sin embargo, bueno, a mí me ha gustado, he quedado contento con la lectura. Y como conclusión o colorario de esta situación, o sea, colofón, podríamos decir que el hecho, a ver, un AMS en una estructura de poca altura, no sé. Bueno, ahorita tendría que ponerme a calcular, pero no sé, pues, o sea, una estructura, a ver, vamos a ver, 10 por 20, es que me voy a demorar, por punto 07, por 2.4, por 3 pisos, estamos hablando de, a ver, toneladas, ¿no? 100 toneladas, 100 toneladas. Estoy hablando de un edificio de 3 pisos, de 200 metros de losa por cada piso. Estamos hablando de 100 toneladas más o menos. Si yo le calculo el 1%, sería un elemento de masa de una tonelada. De una tonelada. Entonces hasta ahí llega, porque tendría que ver cuánto está pesando, o sea, qué material usar y cuánto estaría pesando para poder más o menos determinar el volumen. Tendría que encontrar el peso volumétrico del acero, por ejemplo, ¿no? Peso volumétrico del acero. A ver si sale. Si no sale, ahí la dejamos. Estamos hablando de 7800 al colado, el forjado. Hablemos de, bueno, todos dicen lo mismo, 7860 kilogramos el metro cúbico. Ya, entonces 7860 kilogramos el metro cúbico. Yo necesito una tonelada, ¿no? Una tonelada, o sea, mil kilos, ¿no? 1000 kilos. Entonces yo necesito la densidad volumétrica, es el peso sobre el volumen
es el peso sobre sobre la densidad volumétrica. El peso es 1000 kilogramos, por lo tanto, por lo tanto, 1000 dividido para 7860, ok, 1000 dividido para 7860, estaríamos hablando de 0.13 metros cúbicos, porque está en metros cúbicos, ¿no verdad? Ok, sí, entonces, ok, entonces el volumen de una esfera es 4/3 pi r al cubo, ¿sí? Pi r al cubo. 4/3 pi r al cubo quiere decir que el radio va a ser igual a 3/4 b, a ver, 3 arriba, 4 abajo, pi, 3b sobre 4 pi raíz cúbica. Ok, ese es el radio. Entonces la raíz cúbica debería escribirles aquí, porque de repente, a ver, permítame un momento, que yo estoy preparado para todo. Esto es parte de un video que estaba haciendo. Ok, hoy día han pasado cosas importantísimas en el planeta, entonces subí a mi página algunas cosas. Permítame. Es que no les he prendido ya. Ahí. Ok, vamos con lo primero que les estoy indicando es que más o menos, o sea, no iba a hacerlo, pero bueno, ya que estamos aquí, hagámoslo. Pero ahí tengo un problemita. Lo que pasa es que tengo conectado esto a la pantalla 1 y es en la pantalla 2 que yo tengo el cálculo. 33.6 por 3 es 100.8. Tengo que regresar acá. 100.8. ¿Sí? 200 por 0.07 por 2.4. 33 por 3, 100.8. El 1% por 1 dividido para 100 me da una tonelada, es lo que había yo calculado al inicio. Una tonelada. Está bien, una tonelada. ¿Ok? Una tonelada, entonces, una tonelada que son 1000 kilos. 1000 kilos. Ok, 1000 kilos. Una tonelada que son 1000 kilos. Entonces 1000 dividido para 7860 me da 0,13. 0,13. 0,13. El volumen de esta masa de hierro sería 0,13 metros cúbicos. Y entonces, si usamos ya la fórmula para calcular el radio, es 0,13. 0,13 es 3 por 0.13 dividido para 4 por pi, 0,031, y a esto le calculo la raíz cúbica y me da 0,31. 0,31.
0,31. Entonces, 0,31 quiere decir que el diámetro de esa esfera va a ser 0,62. 0,62. Para que esa esfera se mueva libremente, voy a multiplicar por 3. 0,62 por 3, estamos hablando de 1,90, aproximadamente 2 metros. 2 metros. Entonces, si voy a tener 2 metros, 2 metros, si voy a tener 2 metros, entonces voy a perder 1 metro, que tampoco se ve tanto, sería 1 metro y 1 metro. 1 metro y 1 metro. Y acá también perderíamos 1 metro y 1 metro. Entonces no sería tan severo. Bueno, ahora sí ya les puedo mostrar de nuevo. Les puedo mostrar de nuevo. Ok, la losa de 200 por 0,07 por 2,4. Ok. 33,6 toneladas por losa, 3 losas, 100,8. El 1,5, que sería la masa de la AMS, corresponde a 1 tonelada, 1000 kilos. La densidad volumétrica del acero, 7.860 kilogramos por metro cúbico. Por lo tanto, aproximada, ¿no? El volumen va a ser el peso que quiero tener de la esfera para 7.860, y para eso necesito una esfera que tenga 0,13 metros cúbicos de volumen. Paso a la fórmula de la esfera para encontrar el radio. Entonces el radio es la raíz cúbica de 3 por 0,13 sobre 4 por pi, y me da que la esfera tiene que tener 0,30 metros de radio, o sea, 30 centímetros de radio. Por lo tanto, 62 centímetros de diámetro. Multiplico por 3, me da como un poco más de 1,80, 1,90. O sea, me da 1,86. Pero no entremos con centímetros ahí porque no nos sirve de nada. Démosle un espacio de 2 metros para que la esfera se pueda mover. Claro que la esfera se va a mover, no tanto dependiendo de su diámetro. Esta es una manera de calcularlo, pero lo que va a manejar la famosa esfera es un elemento y su longitud del elemento. Eso es lo que va a permitir el movimiento, ¿no? Pero bueno, dejémoslo ahí, 2 metros. Entonces tenemos esta estructura que está aquí de 10 por 20, y observen que de este lado tenemos dos vanos y de este lado tenemos 4 vanos de 5 metros cada uno. Entonces en la estructura de 2 vanos, como vamos a usar 2 metros, perderíamos 1 metro y nos quedarían 4 metros de este lado, 4 metros de este lado. Y en la estructura en el lado de 4 vanos, tendríamos el vano de 5 y de 5, y aquí en este vano de 5 perderíamos 1 metro, nos quedaría de 4. En el peor de los casos, si necesitamos más espacio, pues nos quedaría de 3. Es decir, que tampoco sería imposible construir. En realidad, podría ser bastante útil desarrollar una cosa como esta, ¿no? Así que, señores, creo que con esto hemos hecho un viaje por este paper, y además de eso hemos analizado la posibilidad de usarlo. Creo que sí es válido usarlo. Entenderán que si esto se multiplica para un edificio de 21 pisos, ¿no, verdad? Entonces ya no sería 1 tonelada, sino que serían 21 toneladas. Aquí serían 21 toneladas, y 21 toneladas, o sea, 21.000 metros cúbicos, kilogramos, dividido para 7.860, nos daría 2,67 metros cúbicos de volumen. 2,67 metros cúbicos de volumen.
¿ya? Y eso sería que 267 por 3 dividido para 4 por pi, ¿ok? Y a eso le sacamos la tercera, la raíz tercera, sería 0,90. Sería un diámetro de 0,90, es decir que ya estaríamos hablando de un radio de 0,90, hablemos de una esfera de 2 metros. 2 metros de diámetro, y eso quiere decir que necesitaríamos por lo menos 3 veces, y digo que podría ser hasta más, utilizaríamos 6 metros de la estructura para poder sostener este elemento. Y les recuerdo, porque yo he visitado estructuras con estos elementos, que estos elementos son tan grandes porque la altura de entrepiso del ejemplo creo que es de 3 metros. Entonces, si yo tengo una esfera de 6 metros, lógicamente ya me va a tomar 2 pisos solo la esfera. Además de eso, el elemento que cuelga de donde cuelga la esfera, esa es otra dimensión. Entonces ya toma, supongamos que tome un piso más o 2 pisos más. Ahí ya tenemos 4 pisos que están siendo utilizados solamente para este sistema, ¿no? En el caso del elemento pequeño, como la esfera es de 60 centímetros de diámetro, sí podría entrar en un piso tranquilamente. Sí podría entrar en un piso. ¿Ok? Entonces, eso es lo que quería mostrarles el día de hoy, mis estimados amigos. Espero que disfruten esta cosa que estamos haciendo. Esto está dedicado para mis amigos ingenieros civiles, arquitectos, ingenieros civiles, constructores, que les interesa un poco saber más. Y esa es mi área de especialización, así que vamos a empezar a grabar videos exclusivamente de este tema. Siempre les reitero, Entiende con Marcelo Moncayo es un proyecto cultural, es un proyecto para enseñar, un proyecto para guiarlos en la línea del conocimiento. ¿Ok? Este paper nos ha demorado con la lectura y el análisis 1 hora con 45 minutos leerlo. Primera vez que lo hago, me parece interesante los resultados. Yo me he sentido bien. En otro momento lo podemos hacer en vivo, ¿ok? Y yo pienso que una vez a la semana o cada 15 días voy a empezar a proponer este tipo de temas exclusivamente para ingenieros y para arquitectos, ya que en este momento no nos podemos reunir en el Colegio de Ingenieros Civiles aquí en Guayaquil, pero cualquier otro ingeniero o arquitecto que vive en otra ciudad del Ecuador o en otro país puede también alimentarse de esto. Yo comúnmente pues doy mis clases en la universidad y también doy conferencias, y en cualquier sitio que ustedes necesiten que se les dé una conferencia, ahí estoy, ahí estaré para ayudarlos en lo que sea necesario. Soy un asiduo lector de papers, de temas científicos de toda índole, no solo ingeniería. Yo leo ingeniería, pero también leo de cuestiones científicas de lo último, de lo que está pasando, de la enfermedad, y por eso hablo de diferentes temas. Hay temas que me apasionan, como el espacio, como los viajes a Marte, o sea, cosas que la ciencia está avanzando de una manera increíble. A mí me gusta, entonces yo hablo de muchos temas. Pero este tema de la ingeniería civil la tenía abandonado, y creo que estoy quedando debiendo a mi gente, a la gente que me conoce hace muchos años, donde yo he dado conferencias muchas veces, y ojalá esto les sirva. Entonces, si les sirve, por favor, dejen un like, y por favor, suscríbanse. Recuerden que tenemos canal de YouTube, recuerden que tenemos Twitter, @MoncayoTeurer, aquí abajo está todo, ¿no? Instagram, me buscan como Marcelo Moncayo. El Twitter, @MoncayoTeurer, ahí ya mismo sale. En Facebook tengo una página que se llama Desastres Naturales con Marcelo Moncayo, ¿ya? Esa está dedicada a publicar cuestiones de desastres, pero con las limitaciones que hay ahorita de información, en realidad ya no estamos pudiendo informar tanto, porque
Cualquier cosita que no les gusta a los supuestos revisores, nos hacen strike en la página y yo no me voy a prestar para que me estén haciendo strike en la página. ¿Sí? Entonces, email ntnecuador@gmail.com y Facebook está ahí, ¿no? Tenemos Instagram, tenemos Twitter, tenemos Facebook, tenemos YouTube, un canal de YouTube, suscríbanse. Normalmente vamos a hacer directos, así que suscríbanse. Y aunque no lo crean, por recomendación de mis hijas, voy a abrir un canal de TikTok. Voy a abrir un canal de TikTok. No voy a bailar, por si acaso. Vamos a tratar de enfocar informaciones científicas en TikTok. ¿Ya? Así que vamos a tratar de ver cómo se hace. Estoy pensándolo, a ver cómo lo manejamos. Así que sin más que informarles, señores, yo les recuerdo, la desinformación nos hace vulnerables. Y lamentablemente hoy estamos bombardeados de desinformación. Hay mucha gente desconocida que informa muy bien. Hay gente, jóvenes de YouTube, que investigan, informan muy bien. Asimismo hay gente que no tiene esa precisión en la información en YouTube. Pero hay medios de comunicación que se dedican a informar hace muchos años que tampoco tienen la precisión el día de hoy. Hay otros medios que sí tienen la precisión. No digo que todos están en ese problema de que no hay precisión en su información. Pero una mayoría de medios hoy en día lo que informan realmente da pena. No son todos. Hay medios que se mantienen en la línea que debería ser y hay que aplaudirlos. Pero quiero, yo en el caso mío, abono en ese lado, en esa línea de la información correcta y buena, que puede ser digerible y aceptable para ustedes. Así que no será la última vez. Si ustedes quieren más videos de este tipo, ya saben, me dejan like en YouTube y me dejan like en Facebook, ¿ok? Para poder hacerlo. Y recuerden que también tenemos una página de web que se llama news.moncayo.net. News, como noticias en inglés. También se llama noticias.moncayo.net. En español o en inglés es lo mismo. Ahí estamos publicando todos estos videos. En mi página de Facebook ya no estamos publicando casi desastres naturales porque nos hacen strike a cada rato. Y lo que va a pasar es que nos la van a cerrar y eso no quiero, ¿no? Y también en mi página de web tenemos un centro de monitoreo que se llama Simón con C, Simón, como el nombre Simón con C, .moncayo.net, simón.moncayo.net. Ahí ustedes van a encontrar la capacidad o la forma de monitorear todo el planeta. Todos los satélites que hay en el planeta están en simón.moncayo.net. Y las noticias últimas que a mí me parecen relevantes están en news.moncayo.net y la otra página es simón.moncayo.net. Así que ahí en la página ustedes también pueden suscribirse y les invito a suscribirse. En el momento que ustedes se suscriben me dejan su email y cuando me dejan su email vamos a poder estar en contacto. Otra cosa que hemos abierto un grupo de Telegram que ahí está anotado, Distopia 2021, porque a veces me quieren mandar información que no se puede mandar ni por Facebook, ni por YouTube, ni por WhatsApp. Entonces ahí me pueden enviar, pero de todas maneras, ahí dentro de las posibilidades, por favor, contáctense. ¿Ok?
sin más que adicionales por hoy, recuerden, la desinformación nos hace vulnerables y aquí tienen. No somos perfectos, todo ser humano es perfectible, no tengo el tiempo, todo el tiempo del mundo para solamente dedicarme a grabar videos. Yo soy una persona que tiene que cumplir con sus labores de padre, de esposo y aparte de eso, sus labores, sus cuestiones laborales, pero siempre en el corazón tengo el deseo de servir y de dar de mi conocimiento y esa es la intención de estos videos. Así que síganme porque eso alienta un poco. Yo tenía un canal de YouTube eh, con bastantes seguidores y con bastantes visitas. Se, lo, bueno, se perdió en el limbo. No quiero entrar en detalles de nuevo, ya lo pasado pasado. Creo que no gustó algunos criterios científicos que no van alineados a la narrativa. Y bueno, es el pasado. Vamos a empezar de nuevo con la confianza de ustedes y hablando de lo que se puede hablar, no de lo que no se puede hablar. ¿Ok? Muchas gracias. Nos estamos viendo. Hasta luego.